Arranca Lucho. Dale, Pedro, muchas gracias. Buena tarde a todas, a todos. Realmente hoy es un día que tiene un sentido histórico enorme. 50 años del golpe militar al presidente Salvador Allende, y hemos querido en nuestra tertulia pues hablar sobre Chile. Entonces agradecerle a Patricio. Patricio es amigo mío. Patricio ha compartido con nosotros casi una década en Colombia, tiene hijos colombianos, entonces es una gran oportunidad. Patricio, pues nosotros siempre hacemos una tertulia muy informal, ¿no? Hoy vamos a arrancar Mario, Ramírez y yo, pero aquí todos, pues como es una tertulia, todos podemos eh, pues participar. Pero quisiéramos arrancar, que tú nos contaras un poco, bueno, cómo fue en términos de la globalidad para la sociedad chilena esa dictadura, ¿no? O sea, del 73 al 90, ¿qué es lo que le pasa a la sociedad chilena? No tanto en términos humanitarios y la represión, que ya lo conocemos, sino bueno, qué es lo que se construye en esos 17 años, porque se ha hablado mucho de que Chile fue como el modelo, como el experimento del neoliberalismo en América Latina, y que eso se construyó en esos 17 años. Entonces, quisiéramos arrancar por ahí, por, bueno, ¿qué significó en términos de la sociedad chilena la dictadura? Bueno, Luis, Eduardo y Pedro y Mario, saludo a todos, primero amigas, colegas y colegas colombianos. Es nostálgico hablar con la gente del país de mis hijos también, porque vivir allá una década fue fascinante de mi parte. Tengo no solo los mejores recuerdos, sino que el mejor presente respecto de la vida en Colombia, especialmente una ciudad como Bogotá, a quien aprendí a querer mucho. Así que sí, también, bueno, me eduqué en parte allá, también parte de mis posgrados están allá. Entonces, y mis hijos nacieron allá. Entonces, primero quería decir eso. Segundo, sin duda la pregunta tuya es enorme y yo solamente puedo contribuir con algunas perspectivas. Creo que puede ser en la conversación que se pueden alimentar otras perspectivas adicionales. Particularmente, he estado en el último tiempo muy concentrado en justamente responder parte de tu pregunta por razones académicas, de mi trabajo con algunos cursos en algunas universidades. Lo primero que yo quisiera decir es que, utilizando una frase que se utiliza hoy día en el Chile del siglo XXI, del año 2021, los primeros años después del golpe militar del año 73, o cívico-militar, Chile cambió radicalmente. O sea, como hoy día se dice mucho, Chile cambió. Hoy día se está diciendo Chile cambió. Yo creo que ese fue un primer gran cambio radical en la sociedad chilena, que comienza por lo político, pero termina en otra cosa muy distinta. Digamos, creo yo que ahí hay un primer elemento de análisis. Termina un ciclo histórico, un régimen político histórico, una democracia histórica en Chile, con el golpe militar, cívico-militar, y ya después hablamos de otra historia, ¿no? Pero esa otra historia se escribe y se teje con múltiples líneas específicas. En lo político, fundamentalmente, para empezar por allí, Chile comienza a desmembrarse porque todo su sistema político, sus élites políticas son completamente destruidas, son desmanteladas, son literalmente aniquiladas, y las que no fueron expulsadas del país, como ustedes bien saben. Y entonces, en esos años posteriores al golpe, la élite política, la élite partidaria y la militancia de todos los sectores democráticos de Chile se tuvieron que recomponer de distintas maneras, ¿no? Las orgánicas partidarias se tuvieron que recomponer de distintas maneras. Y en esa recomposición, que era moral, era sin duda moral por el golpe que significó, el golpe moral que significó digamos, la barbarie del golpe militar, pero también era ideológica y era cultural, digamos, ¿no? Tenía tantos elementos que había que recomponerse de distintas maneras. Entonces se pasa paulatinamente en estos años de oscuridad, de los primeros años del gobierno de Pinochet,
a un proceso de despertarse de esta tragedia de una manera bastante, diría yo, silenciosa o no visible, ¿no? No era un Chile que habíamos dejado con el golpe militar, no era un Chile completamente desarrollado, modernizado, como el que en teoría después se habló de él. Era un Chile que venía despertando de un sueño al socialismo democrático que propuso Salvador Allende y que eso quedó ahí, como quedó trunco, ni siquiera, yo diría que ni siquiera llegó a la mitad de ese sueño, y allí empezamos cada uno a recomponerse de manera distinta. Con la recomposición tuvo mucho que ver con lo que pasó adentro y también con lo que pasó fuera, en el exilio, como ustedes bien decían en el prolegómeno, en la conversación previa. Ahí hay dos elementos. Es distinto lo que pasó adentro respecto a lo que pasó afuera. Adentro fue resistencia, fue reorganización, fue clandestinidad, fue sufrimiento, y fue una recomposición de un movimiento social que tardó bastante por razones de la rudeza de la represión en recomponerse para poder volver a salir a las calles y tratar de abrir un derrotero que llevara nuevamente a lo que conocimos después como la transición a la democracia. Pero en el exilio, en el Chile exterior, había todo un debate ideológico respecto de qué era lo que habíamos perdido y qué era lo que teníamos que recomponer, hacia dónde teníamos que recomponer la historia chilena, y especialmente en los partidos de la izquierda y fundamentalmente en el Partido Socialista de Chile, que bueno, ustedes saben, es el partido. Entonces, ahí hay un Chile que está ebulliendo, ¿no? Que está desarrollándose, mientras hay otro Chile, que es el Chile no político, llamémosle así, el Chile no militante, el Chile que de alguna manera se aleja de eso primero por el mismo temor que significaba el militarista de alejarse de la política, esa terrorífica forma de denostar la actividad política, y eso es una parte, y la otra, bueno, el Chile que no quería nada con la política y que quería más bien buscar, digamos, ese camino distinto que tampoco se sabía para dónde ir, ¿no? Entonces, esos Chiles empiezan a demorarse en converger en una sola salida, en un solo sentido de salida histórica que cuesta mucho, ¿no? Especialmente porque los años posteriores, en la década del 70, se viven solo horrores, digamos, se viven solo años de oscuridad, se vive, como tú bien decías, lo conocido ya, ¿no? Derechos humanos, mucho sufrimiento, mucha tragedia, ¿no? Y en esa dinámica nos fuimos metiendo para ver cuáles eran las salidas al Chile que queríamos reconstruir, con una bota militar que no parecía irse tan pronto. Hacia los años 80 el escenario es distinto, porque lo que se produce ahí es las primeras expresiones de organización social, de organización sindical, de organización estudiantil, donde se busca tejer un discurso común de salida a la crisis política que ponía la dictadura. Y al mismo tiempo la dictadura ponía un itinerario de desarrollo radicalmente distinto, tan drástico como el mismo golpe militar, digamos, ¿no? Que es un itinerario de desarrollo que después se conoce como el modelo paradigmáticamente neoliberal que se instala en Chile y se desarrolla en Chile de manera también violenta, diría yo. Entonces, hay muchos elementos que se van mezclando para poder saber hacia dónde vamos concurriendo en los años 80. Los años 80 son años, por un lado, entonces, de movilizaciones sociales, de un despertar de un Chile que quiere sacarse la dictadura de encima, pero por otro lado, un Chile que comienza un proceso de modernización a la fuerza. Y ese proceso de modernización a la fuerza significaba una sociedad chilena que empezaba a conocer cosas que no conocía hasta ese momento. Entre otras cosas, por ejemplo, la vida del consumo masivo, del consumo material, ¿no? Yo diría incluso una vida consumista, ¿no? Y un tipo de etos social que cada vez más se parecía mucho a una cierta forma egoísta e individualista de pararse en la sociedad. Entonces, habían esos caminos. Por un lado se buscaba la democracia, se buscaba la salida a las libertades que estaban oprimidas, pero por otro lado Chile construía un capitalismo
bastante salvaje, digamos, como el que se conoció después, salvaje en el sentido de radical, ¿no? Un neoliberalismo de base monetaria muy, muy, muy radical, digamos, que como bien se sabe en la historia, fue implantado, impuesto por un grupo de economistas, asesores de Pinochet, educados y provenientes de la Universidad de Chicago bajo la formación del economista Milton Friedman, que es el padre del neoliberalismo. Entonces, nos toman como un país al cual se podía implantar fácilmente, dada la dictadura, dado que no había democracia, no había garantías constitucionales de ningún tipo, no había libertades de ningún tipo, poder implantar el modelo. Entonces, había que construir una salida que, por una parte, recogiera el trauma que significó el golpe militar, había que, por otra parte, recoger una nueva modalidad de interpretación política para salir de la crisis, ¿no? Y volver a la democracia, y por otro lado había que amoldarse, ¿no? Diría yo, a un nuevo Chile que se comportaba distinto en las calles, en el consumo, en el comercio, en el trabajo, en las escuelas, en las universidades, ¿no? Entonces, los elementos eran muy distintos, ¿no? Y por allí se fue construyendo una matriz de acuerdos políticos que permitía transitar, llegar a un itinerario de transición a la democracia que tenía sus bemoles de todo tipo. Yo diría que el que a nosotros, al que corresponde al mundo al mundo de la izquierda democrática, si se quiere, fue justamente el proceso de renovación socialista que comienza más o menos en el año 79 en Europa, con nuestras élites dirigentes en el exilio, muchas de ellas en Europa, en Alemania, en Berlín de la Alemania Oriental, y que estas divergencias ideológicas fuertes entre una interpretación, digamos, más estrictamente leninista del marxismo y una interpretación más, llamémosle así, socialdemócrata o democrática, o de las fuerzas democráticas que podían absorber una forma de entender el marxismo distinta, hace que el socialismo chileno tome al menos dos grandes, este paradigma se divide en dos subparadigmas, digamos así, ideológicos. Y eso reorganiza al socialismo chileno en el exilio y a las élites que comienzan a buscar, a partir de este proceso de transición que es paralelo, formas de retornar a un Chile que tenía que buscar el acuerdo y la salida. Entonces llegamos al año 88, perdón, con un itinerario que estaba en la Constitución de 1980, que escribió Pinochet y todos sus asesores, digamos, jurídicos, militares, un itinerario que estaba en esa Constitución, y se hace un acuerdo por seguir ese itinerario y jugársela, como ustedes ya bien saben, en el histórico acuerdo de ir al plebiscito para derrotar a Pinochet en las urnas por un sí o un no, el 5 de octubre del 88. Y eso hacen todas las fuerzas democráticas. Pero esas fuerzas democráticas, cuando se reúnen, cuando convergen, cuando acuerdan, ya teníamos encima un Chile completamente distinto al que habían dejado esas mismas fuerzas democráticas en el golpe militar. El Chile de Salvador Allende no tiene nada que ver, creo yo, a mi juicio personal, por supuesto, con el Chile del año 89, 90, digamos, ¿no? La transformación es bastante radical, y en ese sentido, cuando pregunta Lucho por un poco ese nuevo Chile, ese Chile distinto, yo diría que ahí empieza otra historia, empieza una historia muy diferente. Yo lo primero que quiero decir sobre eso es que la misma democracia es distinta. El ejercicio democrático, diría yo, que el último ejercicio democrático que se vive en Chile con la renovación del Parlamento durante el gobierno del presidente Salvador Allende, la democracia se vivía en Chile como un verdadero ritual, un ritual, digamos, sagrado, diría yo, donde se jugaba la utopía, ¿no? Donde se jugaban grandes sueños. La democracia que viene después es una democracia bastante más procedimental, bastante más de gestión democrática y electoral que de sueños. Entonces ahí hay dos ya elementos políticos que marcan una gran diferencia. Y ese nuevo Chile ya es un Chile también con nuevas generaciones que se educaron, que nos educamos, me incluyo, en todo el proceso de la dictadura. La educación de la dictadura es una educación muy distinta a la que pudieron tener todos mis antecesores generacionales que pudieron alcanzar la escuela, la escuela de Salvador Allende, digamos así, ¿no? Por ponerlo en términos más sintéticos, ¿no? A mí me tocó una educación completamente castrada, digamos. Por ejemplo, yo no conocía a Neruda si no fuera por mi mamá o por mi papá, digamos. A Neruda jamás lo habríamos leído en dictadura, y así efectivamente fue en el colegio, en el liceo. Estoy poniendo un ejemplo bastante radical para que se entienda el sentido de la... Entonces,
esas generaciones fueron construyéndose en un Chile que también, en el cual había que sobrevivir de manera, no solamente en lo político, sino que en lo económico, social, también había que sobrevivir de una manera distinta. Entonces aprendimos a vivir de una manera distinta, ¿no? Aprendimos, y hay que decirlo con toda la honestidad del caso también, aprendimos una manera de vivir bastante egoísta, diría yo, cosa que yo diría que de pronto no era el Chile del cual veníamos, el Chile que se escribe en los libros, que se añora un poco, era un Chile más solidario, un Chile donde la sociedad chilena, mucho más pobre y más rural también, tenía sentido de solidaridad, de cohesión social y de apego a cuestiones simbólicas esenciales, de valores esenciales que empezaron a dejarse de lado en esta nueva década del 80, y ya cuando llegamos a los 90 estábamos digamos, en una situación completamente distinta. Entonces, no es solo el modelo económico, lo que quiero decir, no es solo la implantación de un modelo radicalmente distinto al sueño de Salvador Allende, sino que también es un comportamiento social con un etos social, yo diría, distinto. Patricio, disculpa, intervengo para ampliar un poquito más, quedarnos todavía Sí, claro. Bajo la dictadura, porque hay cosas muy importantes que desde afuera de Colombia, que desde afuera de Chile no es tan fácil entender. Por ejemplo, cómo se fue gestando un apoyo político en ciertos sectores medios de la población chilena a través de, tú hablabas muy bien del modelo económico, del plan de las 7 modernizaciones, de todo esto que implantó, que lo dirigía, por cierto, el hermano de Piñera, ¿no, José? Y cómo también llegamos al año 80, cuando van 7 años de la dictadura y se genera una democracia autoritaria a través de un modelo constitucional que empieza a implantar dentro del sistema de equilibrio de poder en Chile ya el modelo netamente dictatorial, ¿no? Con pérdida de garantías sociales y políticas. Y eso mismo, esa Constitución del 80, va generando una respuesta social de sectores que estaban todavía con mucho temor, pero sin embargo desde afuera, desde el exilio, había como una fuerza, pienso yo, en lo que influía, por ejemplo, medios como Radio Magallanes, como todo esto que la gente, digamos, yo estuve en el año 81 en Chile, ya al año de la Constitución de Chile, y me acuerdo que en ciertas poblaciones cercanas a Santiago, en Conchalí, en Villapuer, ¿cómo es? Villapuer, todo eso, había siempre una gente que vivía esa ambigüedad, ¿no? Que decían, nosotros somos familia de Pacos, pero también oímos la radio. O también me sorprendía, por ejemplo, la Federación de Estudiantes de Chile, que era muy con los momios, todo esto, que eran de la FESECH, ¿no? De la Federación de Estudiantes de Chile, que apoyaban, o sea, que era en las casas de los estudiantes, en muchas partes de Chile, apoyaban la dictadura, pero al mismo tiempo oían esto y fueron creando como cierta comprensión de que eso que tú hablabas, de ese acomodamiento económico hacia el individualismo extremo, que mostraba ciertos logros, digamos, individuales, de cositas que iba dejando el sistema y que lo fueron reafirmando como un modelo viable para la gente, digamos, de ciertos sectores sociales. En un momento dado empiezan a generarse las protestas nacionales, años 83, 84, y de pronto aparece ya la organización que era el sueño de Jorge Luis Corbalán, secretario del Partido Comunista, previo a cuando ocurrió el golpe, de formar una insurgencia en Chile contra la dictadura, además legitimada por todos los excesos de dictadura, que fue la creación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿no? Igual el MIR también empieza todos esos años. Entonces, ya ahí vemos que en 10 años, de 73 al 83, se implanta todo el modelo formal, con las 7 modernizaciones de José Piñera, con la democracia autoritaria de la Constitución, y empiezan las grandes protestas sociales, y empieza la inclusión ya de una rebeldía, digamos, que hace hasta un atentado a Pinochet. Entonces ahí empezamos a ver un Chile, y como tú bien dices, hay unos socialistas ahí apaciguados que usted cuando regresa a Michelle Bachelet, cuando regresa a una serie pienso por ejemplo el mismo Ricardo Lagos, todo, que empiezan dentro de Chile a ayudar o a motivar esas protestas, pero en contra, digamos, de la lucha más directa que era de los grupos armados. Hasta que se gesta ya la presión para que 5 años después, en el 88, Ricardo Lagos cuenta de manera anecdótica que fue que Pinochet se equivocó y de pronto ahí con el general Matei dijeron, venga, ¿qué hacemos? Llamemos eso que ganamos, eso, y si no ganamos, igual ganamos, o sea, por fuerza ganamos.
y sin embargo se crea esa expectativa, gana el plebiscito del no, y ya abre pues el cambio hacia el 90. Pero entonces, eso para nosotros desde afuera, desde países como Colombia y todo eso, no es tan fácil comprender cómo se dio eso en Chile, porque en Colombia tampoco se informaba mucho sobre Chile. O sea, la gente sabía que una dictadura, pero no sabían qué tipo de dictadura. Inclusive una cosa que sorprendía es que cuando llegaba a Chile, uno pensaba que todo el mundo estaba en contra de la dictadura. Y resulta que yo me acuerdo que en el campo Higgins, al año celebrando la constitución de Allende, de Pinochet, del 81, en el parque forestal, entonces había un acto militar lleno de gente gritando viva Pinochet. Y eso para mí fue un choque muy fuerte, ¿no? Entonces, por favor, amplíanos quisiera como que la primera parte de nuestra charla hablara de cómo se movía ese interior de una dictadura. Gracias. Sí. Es que yo pienso que, Mario, hay incluso, diría, hay un germen previo respecto a esta manera de entender el orden que buscábamos como país. Yo diría que esto que tú mencionas de organizar una resistencia armada era un camino, pero también había una gran y mayoritaria aspiración social de tener una resistencia pacífica a la dictadura. Y eso es lo más importante, diría yo, del punto de vista de lo que pasó después. Digamos, lo que se impone es un camino pacifista de la oposición. Cuando digo pacifista es activo, por supuesto, pero siempre señalando con claridad que lo que queríamos era democracia. O sea, ahí está tal vez el gran factor que habría que entender en lo político, lo cultural y lo ideológico, ¿no? Los grandes sectores y mayoritarios sectores que se organizaron en contra de la dictadura de Pinochet querían una transición pacífica. Digamos, estaba la duda siempre, si tú querías o ir por la vía armada o ir por la vía pacífica. Podríamos decir que eso nunca, en esos tiempos no habían encuestas como para saber, pero era como evidente ver en los movimientos sociales, en las calles, especialmente en las universidades, los sindicatos que se organizaban, que había estas dos maneras de entender la salida, ¿no? Y estas dos maneras de entender la salida, y yo quiero insistir en ello por razones históricas, no casuales, que ver mucho con el protagonismo del Partido Socialista y lo que hizo el Partido Socialista en este proceso, que es el Partido de Salvador Allende. Por lo tanto, le tocaba la mayor responsabilidad de dar una respuesta a la crisis, ¿no? Y el Partido Socialista da una respuesta que es, primero, como decíamos, esta división, que representa un poco esto que tú dices, ¿no? Los que querían ir un poco por la famosa vía insurreccional y los que queríamos, me incluyo por supuesto, ir por la vía, digamos, democrática y pacífica a una salida a la dictadura. Entonces yo creo que eso, que desde afuera probablemente no se entendía, porque desde afuera se veía una dictadura cruel, dura, férrea, y una oposición que era víctima nada más, digamos, ¿no? Y cualquier evento, cualquier lucha, armada o no armada, se veía como heroica a la luz de lo que pasaba con el comportamiento del régimen militar. Por supuesto que eso era así, pero al interior era mucho más fino en lo que había que hilar. Entonces, eso por una parte. Y respecto de lo que tú mencionas de apoyo a Pinochet, o sea, por favor, sin duda. Es decir, existe un sector de la sociedad chilena que yo le llamo el sector de la intolerancia histórica, porque no ha acabado, que hasta el día de hoy reivindica a Pinochet, y eso hace parte de la, llamémosle así, de lo que da nuestra tierrita. O sea, tampoco podemos negar las cosas como son. Y en ese sentido hace parte de una realidad que persiste hasta hoy día. Lo que pasa es que en ese entonces había una ética social que era reprobable, ¿no? O sea, no podíamos estar con un gobierno que asesinaba, que torturaba, que hacía desaparecer personas y que además generaba un ambiente de terror en la gente, más allá de lo propiamente físico, sino también en lo psicológico y moral. Y si a eso le suma usted la drástica mano de la transformación del modelo económico, donde dejaba a una gran mayoría de personas fuera del sistema, por supuesto que había que tomar partido. Ahí no habían medias tintas, digamos. O uno estaba con un Chile que quería volver a ser democrático, o uno estaba con la dictadura o estaba con la violencia. Un poco yo diría, lo resumiría en eso, porque la salida insurreccional, si se quiere, en términos para usar esa palabra, era una salida que se proponía en términos del método muy clara, pero del resultado final no se sabía. No se sabía para dónde nos quería llevar la insurrección.
si la insurrección quería volver a instaurar un socialismo científico, revolucionario cubano, no sabíamos cuál era el camino. En cambio, sí sabíamos que podíamos construir una democracia como la que habíamos perdido con el presidente Allende, probablemente con una estrategia político-ideológica distinta. Y eso fue lo que pasó. El socialismo chileno, en su proceso de renovación que comienza en Europa y que comienza, insisto, con el drama interior en Chile, empieza a darse cuenta, tomando por supuesto las experiencias europeas, por ejemplo la italiana, ¿no es cierto?, con la experiencia que hizo el Partido Comunista Italiano de aliarse con el centro político para darle viabilidad a un proceso de sostenibilidad de una democracia nueva. Yo creo que un poco eso fue lo que hicimos, ¿no?, en Chile, ¿no? Repensar esa forma dogmática de entender el marxismo para poder establecer una nueva alianza, una nueva concepción, ¿no es cierto?, y luego una nueva alianza estratégica que lleva, por cierto, en la transición a esta histórica alianza que es de la izquierda socialista con la democracia cristiana chilena. Dicho sea de paso, la democracia cristiana chilena siempre fue un partido de centro, a diferencia, porque también eso hay que aclararlo desde el punto de vista de lo que se llama el afuera de Chile. Muchos piensan que la democracia cristiana chilena se parece, por ejemplo, no sé, al PP español o a la democracia cristiana alemana, que son partidos más de derecha. Históricamente siempre ellos han tenido pugnas también, ¿no?, o que se cargan un poco a la derecha o un poco a la izquierda. Pero yo diría que desde el punto de vista de la transición, la democracia cristiana hizo también un proceso, no sé si del todo profundo, eso habrá que preguntárselos a ellos, pero que termina reconociendo que no podemos traicionar nuevamente los valores democráticos. Y eso es lo que pasa al final. Una gran alianza histórica entre el Partido Socialista y la democracia cristiana. Diría yo que, y no por menospreciar a otros partidos políticos, que ya estamos hablando de historia, ¿no es cierto? Ya no estamos hablando del presente. Hoy día estamos hablando de otra cosa. Fue eso. Y esa salida permitió lo que hoy día criticamos, pero permitió recuperar la libertad y la democracia en Chile. Patricio, el Chile que recibe la Concertación en 1990-91 es con el presidente Aylwin, ¿cierto? El primer presidente. Así es, Patricio Aylwin. ¿Cuál es la situación económica y social con la que arranca la Concertación? O sea, ¿cuáles son como en términos sociales y económicos, cómo se podría, digámoslo, decir, bueno, esto fue lo que entregó la dictadura en términos de la sociedad chilena? Sí. Eso, sí. ¿Cómo nos cuentas eso? Yo creo que tu pregunta es la pregunta del presente, Luis, porque efectivamente la crisis que vivimos hace 2 años en Chile con el estallido social tiene que ver con tu pregunta, a mi juicio, ¿no? Y es importante que reflexionemos a fondo sobre eso. Chile, y yo también me quiero hacer cargo mucho de las palabras, porque yo creo que en esto no me las voy a dar ni historiador ni nada. Yo soy un protagonista secundario de la historia que fue militante, fue dirigente estudiantil, que ha estudiado mucho, pero yo creo que ahí tenemos que entender una cosa. Los movimientos de transición a la democracia en Chile buscaron fundamentalmente recuperar la democracia. Recuperar la democracia significaba, en primer lugar, recuperar las libertades y la libertad que habíamos perdido. Todo el debate sobre el modelo económico siempre estuvo, no voy a decir secundario, sino que yo voy a decir, siempre estuvo pendiente de cómo iban a avanzar las negociaciones de las alianzas estratégicas. Pero no podíamos decir que junto con recuperar la democracia íbamos a recuperar el socialismo o el estado de bienestar de políticas universales. Eso nunca, nadie podría estar en condiciones hoy día de decir que eso fue promesa. Lo que sí fue promesa era recuperar las libertades. Entonces, ¿con qué Chile económico-social nos encontramos? Bueno, con el modelo liberal implantado, como habíamos dicho, a la fuerza en esos años, desde el año 81 en adelante, por los asesores económicos chicagueanos de Pinochet, digamos, ¿no? Y eso significaba tener un Chile completamente liberalizado, privatizado, digamos, donde probablemente lo único que quedó en manos del Estado fue el 51% de Codelco, que es la empresa del cobre nacional. Digamos, todo lo demás fue completamente privatizado. Y a la medida que avanzó la democracia chilena con el presidente Aylwin, luego el presidente Frei, luego el presidente Lagos, hasta llegar a Bachelet, fue un proceso también donde continuaba la modernización, porque esa modernización, llamémosle así, modernización, tenía señales de generar una riqueza que prometía
y que era importante esa palabra, prometía que generaba condiciones de bienestar material en la población que no se habían conocido nunca antes en la historia. Sin embargo, esa promesa quedó en promesa junto con prometer la generación de riqueza para acceder al bienestar material que nunca antes en la historia habíamos logrado, al mismo tiempo genera una gran brecha de inequidad, es decir, de acceso a esa riqueza por parte de grandes sectores de la población. Pero eso fue silencioso de alguna manera porque los primeros años de democracia, el debate sobre la inequidad, por así decirlo, o la brecha de equidad social, económico-social, no era el debate central. El debate central era primero la reparación en derechos humanos, que duró durante todo el periodo del presidente Elwin al menos. Digamos, el debate fuerte, incluso con el presidente Frey y el presidente Lagos se mantuvo, pero digo, el tema álgido de los derechos humanos se vivió en los primeros 4 años y era evidente, digamos, de hecho los primeros años de la democracia chilena hubo movimientos de tanques que se llamaron sablazos y ese tipo en una institucionalidad que estaba completamente militarizada. Hoy día es fácil decir, por ejemplo, que esa fue una democracia parcial. Claro, por supuesto que fue una democracia, fue una pseudo-democracia, si tú querés, incluso, porque en el Parlamento habían senadores designados. Los comandantes en jefe de las fuerzas militares no podían ser removidos por el presidente Elwin. Había una serie de leyes de amarre que no se podían desactivar fácilmente. En ese proceso de no desactivación de esas leyes de amarre, al mismo tiempo comenzaba a generarse una gran riqueza con el modelo chileno, el modelo económico. Y eso generaba una especie de expectativas en la gente. Una especie de expectativas que la hacía decir, yo quiero participar de una manera distinta en la sociedad. ¿Y cómo es esa manera? Con trabajo, con ingreso y consumo. Y eso, de alguna manera, nos hizo perder el norte y la visión sobre los grandes valores trascendentes que significa recuperar una democracia. Y nos empezamos a olvidar sin duda de otras cosas, ¿no? Pero entonces esos dos procesos iban cohabitando al mismo tiempo en que se resolvía lo de los derechos humanos, en que se resolvía lo que podríamos llamar la participación democrática a partir de ya un sistema de partidos completamente consolidado, pero al mismo tiempo seguíamos manejando el modelo y no lo modificábamos en lo sustancial, ¿no? Lo que hoy día se conoce, por ejemplo, como las aseguradoras de fondos de pensiones, que son el famoso sistema de pensiones que impone el hermano del presidente Piñera, José Piñera, ¿no? Un acólito de la Escuela de Chicago, ¿no es cierto?, que impone un modelo ideal para los neoliberales. Bueno, hoy día eso es el símbolo del mal en Chile. Pero ese símbolo del mal, para nosotros, comienza a ser agenda del símbolo del mal tardíamente. Pero en los primeros años de la democracia no era un referente del mal, por ejemplo, hablar de las AFP, ¿no? De este sistema de pensiones privatizado e individual que hubo, que se consolidó en Chile, ¿no? ¿Cuándo comienza a ser un asunto que preocupaba? Cuando empiezan a verse los excesos, porque yo creo que aquí hay que hablar también hay que utilizar palabras que tienen que ver con la subjetividad de la sociedad, no solamente con las cuestiones estructurales. Yo creo que en Chile esta forma de crecer económicamente nos lleva a un comportamiento de excesos. Excesos, por supuesto, en todo sentido. Y esos excesos también incluida esta manera de entender la política como gestionar la democracia y no mantener vivos los valores con los cuales la democracia, digamos, le ofrecía a la sociedad ciertos sueños, ciertas utopías, digamos, ¿no? Insisto, lo mismo. Entonces, era un modelo económico, un sistema económico, también un sistema político que empieza a andar por sí solo, empiezan a resolverse grandes problemas de pobreza en Chile, pero esta resolución de los grandes problemas en Chile, como la pobreza histórica, ¿no?, empiezan a generar y a producir forados en otros ámbitos del modelo. Y esos forados de otros ámbitos del modelo tenían que ver con esto que llamamos la inequidad fundamentalmente. También quiero señalar, para un poco a tomar tu pregunta desde otra perspectiva, y es la siguiente. Yo creo que nosotros queríamos, digamos, el gobierno de la Concertación quería mantener este ritmo de modernización
porque generaba, ¿no es cierto?, las condiciones para el cambio material y las condiciones objetivas y materiales de vida de la gente. Sin embargo, eso en algún momento empieza a debilitarse porque sostener el crecimiento económico, como lo mandataba uno de los mandamientos del modelo, no fue fácil con el mismo ritmo de siempre. Y eso genera, por supuesto, forados en las expectativas de la gente y se generan nuevas interpretaciones de la política también. Y empiezan a haber, por supuesto, críticas desde adentro, ¿no es cierto? Críticas porque había que preocuparse de cómo estaba funcionando el modelo y cómo no estaba dando respuesta a sectores de la sociedad que estaban quedando postergados, ¿no es cierto? O sea, había una gran riqueza concentrada y acumulada. Si ustedes van al Santiago de Chile de lo que se llama la comuna de Las Condes, Providencia, Vitacura, ustedes ven ahí la gran concentración de la riqueza. Yo recuerdo un colega de la Universidad de los Andes que una vez nos tocó venir a Santiago como a una pasantía. El primera vez que venía a Chile, quedaba sorprendido con la riqueza que se había generado y acumulado en ese sector de la capital chilena, ¿no? Y después veníamos a Viña del Mar, lo mismo. Y había una serie de símbolos que daban a entender que Chile venía en una generación de riqueza, digamos, sin precedentes. Sin embargo, también había extramuros de esa riqueza, y esos extramuros no se mostraban, por supuesto, en el modelo, no salían en los programas de televisión, y esos extramuros eran la inequidad, ¿no es cierto? Los sectores que no podían sostener y participar de la misma manera en el sistema económico y tenían que conformarse con participar del sistema público. Y es ahí donde se genera el primer gran punto vulnerable de lo que podríamos llamar, ya respondiendo derechamente a tu pregunta, el Chile económico-social. Porque el sistema público que se quería sostener no dio como para establecer un parámetro, así decirlo, relativamente equitativo con el sistema privado. El sistema público empezó a quedarse y el sistema privado empezó a crecer de manera vertiginosa en calidad de la provisión de los servicios. Entonces, la primera gran señal después de los 90, que fue exitosa desde el punto de vista del crecimiento, de la estabilidad y de que la gente pensaba que era un Chile que iba como avión, la primera gran señal la dan los estudiantes de educación secundaria a mitad de los años 2000, porque ahí se muestra la pobreza y la precariedad de la educación pública, ¿no? Entonces, el primer gran forado, digamos, simbólico, porque esto no es tan sociológico como lo estoy planteando, sino que mucho más simbólico, es justamente esa enorme disparidad. Entonces, hay un Chile que despierta porque ve la disparidad. Así como estaba obnubilado con los edificios de Sanhattan, como se dice acá, empezó a darse cuenta que había liceos públicos que no tenían baños adecuados, que los profesores eran de mala calidad, que se les llovían las salas en el invierno, que no tenían materiales de lectura, que no tenían materiales ni infraestructura adecuada para proteger. Y luego de eso estaban todo ese Chile que no se había visto, que tenía que ir a los consultorios públicos de salud, a los hospitales públicos, donde había que hacer filas interminables, esperar meses y meses para que te dieran cita para el médico, y todo eso tenía que ver con un sector de la población que no estaba participando en esta riqueza. Y ese desbalance, sin duda, se comienza a notar, yo diría, del año 2005-2006 en adelante. Hasta antes era esta especie de promesa de que el modelo iba a alcanzar para todos, pero pareciera ser que no alcanzó. Pero, Patricio, siguiendo en ese momento histórico, a mí me parece clave que tú viniendo, digamos, de conocer bien todo el espectro de lo que era el Partido Socialista, ¿qué sucedió o qué características tienen en común y de diferencias el primer gobierno socialista post-dictadura que fue de Ricardo Lagos? ¿Qué hizo Ricardo Lagos? Bueno, aunque él venía por el Partido de la Democracia, pero de todos modos su base, todo su desarrollo histórico era dentro de la línea socialista, y que después se reafirma con el gobierno de Michelle Bachelet. Pero ellos dos, ¿cómo trajeron, o cómo renovaron algo de la ciudad de Allende? ¿O era un socialismo, en parte por la coyuntura internacional, que ya no contaba con las ideas que propuso Allende en su unidad popular? O sea, ya era, un amigo, un socialismo light, ¿sí? Un socialismo de mercado. Tampoco soy... Maduro, pero... Sí, entiendo. Tampoco creo que haya sido el socialismo light, porque yo creo que socialismo
A ver, no me voy a hacer cargo de la palabra porque la palabra es altamente compleja hoy día. Lo que sí creo claro. es que el presidente Lagos no tenía nada que ver con el presidente Salvador Allende. Eso es lo primero que quiero decir. El presidente Salvador Allende tiene un ethos político, social, histórico muy distinto. Entonces yo diría que en primer lugar, y no quiero con esto subvalorar al presidente Lagos, digo que estamos hablando de estaturas culturales, políticas, históricas muy diferentes, ¿no? Eso es lo primero que yo quisiera poner sobre la mesa. Por supuesto. El presidente Lagos hizo el trabajo que probablemente tenía en mente y que venía de la continuidad de este proceso de modernización. El presidente Lagos lo que quería era seguir modernizando Chile. Y yo creo que lo logró en parte, digamos. Ese proceso lo logró. Lo que pasa es que lo logró, luego ya más tarde nos enteramos, también a costa de sacrificar valores y principios esenciales, digamos. Y eso pasa a todos los que quieren modernizarse. Tampoco aquí yo voy a demonizar a la modernización, porque probablemente yo creo que los países tienen que progresar. Sin embargo, cualquier modernización tiene costos, ¿no? Y cuando hablamos de modernización a la manera en como lo hizo el presidente Lagos, estamos hablando de una modernización, digamos, que imaginaba un Chile moderno en infraestructura, moderno en provisión de servicios, moderno en telecomunicaciones, moderno en matriz energética, moderno en el sistema financiero, moderno en el sistema bursátil, es decir, la modernización en todos los frentes posibles, ¿no? Y por supuesto el presidente Lagos también, como le gustaba hablar a la historia, ¿no? Con esa forma que él tiene de querer que sus palabras siempre queden en la historia, tenía un protagonismo internacional también muy importante. Digamos, el presidente creo que tiene una política internacional clave y que por todos conocida y que incluso genera admiración en muchos momentos en el concierto no solamente latinoamericano, sino que europeo, mundial y en Estados Unidos. El presidente Lagos se educa en Estados Unidos, ¿no? Sus posgrados son en Estados Unidos, su influencia es el liberalismo en términos académicos, el liberalismo también desde el punto de vista político, ¿no es cierto? Él lo que conoce es la democracia norteamericana cuando va a hacer su grado en Chapel Hill, y ahí conoce y se codea con esa atmósfera, ¿no? No es la atmósfera latinoamericanista de esa que profesaba el Che Guevara o Castro, no, era esta otra manera cultural de entender que había que pensar los países y el desarrollo. Y yo creo que eso es tan válido como lo otro, solo que ya era una década y un tiempo distinto, como decía delante. Y lo otro es que tampoco la presidenta Bachelet, creo yo, que representa un poco esa idea de Salvador Allende, no porque no quisiéramos verla en ella, sino que porque la naturaleza del liderazgo de la presidenta Bachelet es completamente distinto. Estamos hablando ya de un Chile que enfrenta nuevos valores culturales que están sobre la mesa, que no están en los libros ni en las cátedras. El feminismo o la apertura, digamos, y la emancipación de las mujeres, la apertura cultural en términos de la tolerancia a nuevas formas de entender la realidad social, ¿no? Ejemplo, esto de reconocer la emergencia de identidades étnicas que en Chile había estado completamente tapadas a lo largo de toda la historia, y eso incluso puede incluir de manera precisa incluso a la generación pre-golpe militar, ¿no es cierto? ¿No? Empiezan a haber nuevas expresiones de un Chile social y cultural que la presidenta Bachelet sabe leer muy bien y sabe poner una agenda de desarrollo en esa dirección. Incluso la presidenta Bachelet es la que propone la nueva constitución. Lo que pasa es que la manda pero entonces, a fumar opio después porque piensa que eso era irreal para el momento. Y hoy día estamos... Pero Patricio, entonces, ¿qué explica que a pesar de, como tú lo planteas, que van a avanzar los 4 gobiernos de la consultación que termina con Michelle Bachelet en su primer gobierno, se debilita casi al terminar, a empezar la primera parte de la mitad de su gobierno y lleva hasta la primera presidencia de Sebastián Piñera? ¿Qué explica ese cambio de Sí. qué hizo que la sociedad chilena apoyara a un tipo como Piñera, con todos sus lazos con la dictadura, recogía toda Renovación Nacional, la UDI, toda esa antigua UDI, unos nuevos movimientos casi, pues totalmente de derecha, hasta casi ideológicamente ultraderecha, y logran ganar en el año 2016. Entonces, ¿qué explica ese primer gobierno de Sebastián Piñera? No, yo creo que Piñera es
la última versión de esa última, de la promesa de la modernización capitalista chilena. Que un sector de la sociedad lee con cierto, a mi juicio, egoísmo, diciendo, bueno, él nos va a dar, él sabe generar los empleos, él sabe generar trabajo, y por lo tanto yo voy a tener empleo, trabajo, ingresos, y voy a poder seguir consumiendo. Me permiten simplificar la lectura. No, lo estamos simplificando. Yo creo que esa es la lectura que hace y esa es la lectura que hacen las grandes capas medias chilenas, digamos, si no de otra manera nos explica el triunfo de la derecha, porque hoy día, si la derecha hubiese sido tan consolidada culturalmente como algunos ideólogos de la derecha dicen que es, no habría tenido la derrota que tuvo en la constituyente recién pasada, ¿no es cierto? Pero espera, antes de hablar de la constituyente, vuelvo, insisto, como los que estamos afuera de Chile. ¿Cómo se entiende dos gobiernos? Dos gobiernos de Michelle Bachelet y dos gobiernos de Piñera intercalados. Y en parte tú lo estás explicando, ¿no? Pero es muy complejo de afuera entender por qué haciendo bien las cosas en el primer gobierno Michelle Bachelet pierde el poder. Y después Piñera, supuestamente reafirmado por el modelo económico, pierde también él. Sube Michelle Bachelet, hace una serie de reformas y vuelve y pierde. Y ahora está Piñera y bueno, como tú dices, ya el plebiscito de que vamos a hablar ahora del 2020, pues cambia todo el panorama, no solo del partido gobernista, sino de toda la izquierda y todos los partidos mismos en Chile entran en un debate de, bueno, ¿qué pasó con el plebiscito y con nuestros partidos, ¿no? Que eso ya diga más adelante. Pero cuéntanos un poco ese pedacito. ¿Qué pasó? Yo creo que la presidenta Bachelet es justamente representa aquello que, a ver, se suele llamar como, mira, yo estoy anunciando, estoy leyendo un nuevo Chile, pero no me alcanza el tiempo para transformarlo yo. Yo creo que un poco eso es la presidenta Michelle Bachelet. Yo creo que la presidenta Bachelet lee el nuevo Chile, sin duda lo lee. Por supuesto tiene resistencias internas enormes, de todo tipo, incluido el machismo, yo quiero decirlo acá. Vamos, pero desde el punto de vista más como tradicional de la lectura política, la presidenta Bachelet logra entender hacia dónde va este nuevo Chile, que en general también tiene que ver con un cambio generacional. Digamos, la presidenta yo creo que lee tanto la emergencia de la mujer, del movimiento de mujeres, pero también la emergencia de nuevas generaciones, que ya no tienen ese respeto sagrado al modelo que tenían las generaciones como la mía, por ejemplo, ¿no? Nos criamos en el modelo Pinochet, quiero decir, ¿no? Entonces, esas nuevas generaciones, más la emancipación, digo yo, de las mujeres, más la emergencia de estos nuevos actores y la visibilización de un nuevo Chile que no estaba en la pantalla clásica de la televisión, ¿no es cierto? Ese Chile moderno. Entonces, lo alcanza a leer, pero no lo alcanza a implementar desde el punto de vista del gobierno. Por eso la segunda versión de Bachelet es mucho más, por así decirlo, yo diría de avanzada que la primera Michelle Bachelet. La primera Michelle Bachelet es un poco la continuidad de la tradicional concertación. De hecho, la segunda tiene un nombre distinto, la coalición. Ya no se llama Concertación de Partidos por la Democracia, sino que se llama Nueva Mayoría. Porque, entre otras cosas, ese gobierno, esa coalición de gobierno, la segunda presidenta Bachelet, es con el Partido Comunista. Es primera vez en la historia de la transición desde Salvador Allende en que vuelve el Partido Comunista al gobierno. Y es un hecho histórico, ¿no? Pero todos esos elementos no alcanzan, Mario, para poder poner una nueva agenda de transformaciones. Y cuando digo no alcanza porque estaba la tensión entre ese Chile que quería y se asomaba hacia un camino distinto, de esta agenda distinta, con ese otro Chile que quería seguir soñando con que el modelo todavía le alcanzaba para exprimirlo y darle más. Entonces, esas dos miradas, por así decirlo, hacen que el presidente, el candidato Piñera haga la promesa de que él es capaz de sostener el modelo y la gente cree en él, ¿no? Eso es un poco lo que pasó. Y bueno, los hechos demuestran que no es capaz de sostener el modelo, ¿sí? Entonces, por eso se genera la crisis del año 2018, que ya venía, insisto, el 2006, luego el 2011 se expresa de nuevo los estudiantes con más actores sociales, hasta que ya se genera el estallido social del 2018. Muy sintéticamente también estoy hablando, pero claro. Quiero reivindicar la figura de la presidenta Bachelet en ese sentido. Yo creo que la segunda Bachelet es una presidenta distinta, es un liderazgo político que mira hacia la sensibilidad, la solidaridad y la empatía con la sociedad, porque yo creo que aquí
un poco tomándome de las palabras de algunos teóricos, se puede explicar también por qué estas cosas empezaron a fracasar. Esta gestión de los modelos liberales por parte de grandes conglomerados socialdemócratas, o al revés, gestiones socialdemócratas por conglomerados liberales. ¿Por qué empiezan a fracasar? Porque comienza el proceso de modernización a mostrar una cara que es no amable, que es no solidaria, que es no empática con aquellos que estaban quedando fuera. Y las políticas de focalización de los gastos, las políticas de ajuste económico, las políticas de equilibrio macroeconómico son de suyo decisiones de carácter no solidario, son acciones egoístas de los estados. Y allí viene a emerger una figura como la de la presidenta, la segunda Bachelet, y todos estos actores que lo que dicen, mira, nosotros queremos seguir en libertad, queremos seguir en democracia, incluso queremos seguir en el mercado, pero queremos un Chile distinto, solidario, empático, amable, fundamentalmente, no discriminatorio, es decir, y estoy hablando que estamos en un país como Chile que viene de una historia radical de discriminación, un país altamente clasista que hemos tenido en la historia de Chile, y eso está en todos los libros, lo ha escrito hasta la Isabel Allende, la escritora, ¿no? En uno de sus libros, todo el mundo sabe que en este país se ha vivido un clasismo que ha costado mucho superar, y que luego, con la apertura de la globalización, las telecomunicaciones, pero fundamentalmente con las inmigraciones, empezamos a darnos cuenta que había un mundo que no era el mundo de la raza estándar que nos hacían ver los libros de historia también estandarizados, y había un mundo mucho más diverso allá afuera y aquí adentro también, ¿no? Aquí adentro también con las comunidades étnicas que empezaron a participar socialmente, la inmigración que empieza a mostrar caras distintas, colores de piel distintos, estaturas distintas, formas de hablar distintas y hábitos de vivir distintos. Todo eso lo recoge la presidenta Bachelet. A la presidenta Bachelet le corresponde conocer eso. Eso no lo conoció el presidente Lago. Eso no lo conoció, ese Chile no lo alcanzó. Entonces la presidenta Bachelet se enfrenta a un nuevo escenario y tiene que recomponer una agenda muy distinta. Y ahí se da cuenta que lo que le falta al modelo es solidaridad, es empatía, es amabilidad, es acoger al otro, que era lo que no tenía. Por eso hoy día la gran crítica, entre otras cosas, a la historia de la concertación es que estábamos llenos de tecnocracia, llenos de hojas de Excel para gobernar, y no había sensibilidad, no había cercanía. Todo eso se había perdido. Y eso lo empezaron a representar los partidos políticos clásicos, incluido el Partido Socialista. El Partido Socialista hoy día es visto junto con la democracia cristiana, con los partidos de derecha, con el Partido por la Democracia, incluso diría yo hasta con el Partido Comunista, como esas instituciones que se dedicaron a gestionar un modelo y a dejar de estar conectados con la sociedad, a ser sensibles con la gente. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, recomponer esa relación perdida. El proceso del estallido social muestra eso. Más allá de entonces, Patricio, todo lo que usted quiera, que el dinero y la política, que la corrupción, por supuesto. Y hoy día hay otros fenómenos muy complejos, pero fundamentalmente creo yo que muestra eso. pero entonces eso, todo lo que está diciendo entra a responder los resultados del plebiscito constituyente, la misma composición de la nueva convención Claro que sí. constituyente, en que realmente los partidos tienen una argumentación ahí muy relativa, ¿no? Explícanos un poco quién compone esa convención constituyente, claro, qué implica ese cambio en relación a los partidos tradicionales, pues que podemos llamar tradicionales de Chile, ¿no? Para entender la constituyente hay que entender el acuerdo fundacional de la constituyente, ¿no? La noche del 9 de noviembre, ahí no me acuerdo bien, tal vez Bernardita me pueda ayudar en eso que está aquí, la veo, no sé si, ¿qué fecha se firmó el acuerdo, Berni? 25 de noviembre. No, la noche, 25. 25 de noviembre. 25, la noche del 25 de noviembre, cuando hay un acuerdo de todas las fuerzas políticas, ¿no?, en el Parlamento por generar un itinerario constitucional nuevo. Es decir, que la única manera de salir de la crisis social en la que estábamos, violencia en las calles, crisis social, de una alta tensión, era proponiendo un nuevo itinerario constituyente. Y eso fue lo que se hizo en esa noche. Y concurrieron todas las fuerzas políticas para eso. Y lo que plantea ese acuerdo no es, con tanto detalle, un itinerario constitucional donde participen
ampliamente distintos actores, no necesariamente los tradicionales partidos políticos. Los partidos políticos también podían participar, y esa es la idea, y teníamos que elegir, primero teníamos que aceptar la idea de querer o no una nueva constitución, eso era lo primero, y luego elegir a los constituyentes, ¿no es cierto? Y cuando se abre el plebiscito de si se quiere o no una nueva constitución, obviamente la gran mayoría del sí es abrumadora. Estamos hablando de porcentajes que no se habían visto en ninguna elección histórica de Chile. Por lo tanto, sin duda, lo que se muestra con ese proceso es que lo que se quería en Chile era una nueva constitución. Entonces ahí lo que hay es una primera gran señal histórica, es decir, bueno, tal vez una salida a la crisis. Y ojo, por favor, no nos olvidemos, cuando hablamos de la crisis, hablamos de un cuestionamiento a la manera en que se venía desarrollando un Chile en un tipo de modernización y en un tipo de democracia. Eso no quiere decir que no se quiera modernización y que no se quiera democracia, sino que lo que se quería es un tipo distinto de democracia y de modelo de desarrollo económico-social, porque el que estaba ya no era suficiente y no estaba dando respuesta a los grandes sectores. Entonces, cuando se aprueba la idea de una nueva constituyente, es tan mayoritaria que al final nadie se puede restar, salvo una muy pequeña minoría, a la idea de tener una nueva constitución. Sin embargo, en el proceso ya de elegir a los constituyentes, como pregunta Mario, digamos, ¿por qué a los partidos políticos les fue tan mal? Bueno, eso es relativo, Mario. Yo no diría que le fue tan mal. Por supuesto que le fue muy mal a partidos históricos como la Democracia Cristiana, por ejemplo, que es el partido de centro que tiene un constituyente. Vamos, imagínate el golpe que significa para un partido que fue, digamos, un histórico gobierno, un histórico partido en Chile. El Partido Socialista, nuestro partido, digamos, que si bien es cierto no tuvo una gran mayoritaria, tampoco le fue tan mal en la constituyente. Tenemos 15 o 16 hoy día, si no me equivoco, constituyentes, que eso en un contexto de elección antipartido no es nada malo. Lo que pasa es que hubo una legislación para permitir que también participaran independientes y nuevos movimientos sociales, ¿no? Y también fue paritaria, digamos, la legislación para que las sillas en la constituyente fuera paritaria también hace parte de la explicación. Y aparte de paritaria, que hubiera cupos especiales para los pueblos originarios o étnicos, ¿no es cierto? Entonces, hay un nuevo diseño en la distribución del poder que se empieza a expresar en esta primera parte en la constituyente, ¿no es cierto? Hay una gran lista de independientes, hay una gran lista que se llama la lista del pueblo, hay una lista que es la lista tradicional de la nueva alianza entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. El Frente Amplio es este nuevo conjunto de movimientos y partidos políticos cuyos líderes son aquellos líderes estudiantiles de los que hablábamos de las revueltas del 2006 y el 2011, ¿no? Ellos son los que representan un poco esa idea del Frente Amplio, que tienen una altísima popularidad hoy día en las expectativas presidenciales que se vienen para noviembre, ¿no? Entonces, hay una reconfiguración del orden político, los actores nuevos tienen sillas, ganan escena, pero los actores tradicionales yo diría que no diría que se dibujan por completo. Junto con la constituyente, de hecho, en Chile por primera vez elegimos gobernadores regionales, que son como los gobernadores que ustedes tienen en los departamentos, que es algo que en Chile nunca habíamos hecho. En Colombia ustedes llevan, creo que de la constituyente del 91 eligiendo gobernadores, si no estoy mal, ¿no? En Chile es primera vez que elegimos gobernadores. Bueno, uno podría decir, por ejemplo, que la constituyente hay ciertos partidos que le fue muy mal, como dijo la Democracia Cristiana, pero a los gobernadores les fue muy bien. Eso quiere decir que apostaron en otro escenario político, otro juego político. Los gobernadores son hoy día la instancia más importante de gestión pública a nivel territorial, por sobre los alcaldes, ¿no? Y probablemente, como les pasó a ustedes en Colombia después de la Constitución del 91, muchos de los gobernadores van a ser actores políticos claves que van a tener la estatura y la importancia que puede tener un senador como para incluso poder aspirar a sillones candidaturas presidenciales. Entonces, claro, la constituyente es esencial. Hoy día están escribiendo, bueno, necesitan comenzar a escribir la nueva constitución, ¿no? Esto está recién comenzando, hay muchos problemas internos, hay temas de organización, pero, digamos, Chile todavía deposita una gran confianza en ese proceso. Paralelamente a eso, corre paralelo a la constituyente el Chile democrático que tiene que seguir funcionando, con estos nuevos actores, como decíamos, que son los
son los gobernadores. Y por supuesto un actor político nuevo que ya está consolidado en la escena, que es el Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio es un conjunto de movimientos y partidos que, no sé el número exacto, 6 o 7 o más tal vez, que representan estas generaciones, que son las generaciones que no creen en esta forma de temerle al modelo, como decía yo antes, ¿no? Que son generaciones que nacen sin el temor y que además no creen en las promesas de la vieja generación del 60, y perdónese a algunos del 60 acá, pero lo digo vieja en el sentido político, porque yo represento un poco, y aquí me acompaña una compañera amiga también de otras personas, una generación que le tuvo mucho respeto a los líderes de los 60 que fueron justamente los golpeados por el golpe militar. Entonces, nosotros de alguna manera respetábamos a esa generación que se reinstaló con la vuelta a la democracia. En cambio, estos jóvenes que están ahora en el proceso del Frente Amplio, ya no tienen ese respeto sacrosanto a las figuras que fueron líderes durante el proceso del presidente Salvador Allende y los anteriores, ¿no? Entonces estamos hablando de también elementos generacionales que explican esto, no solamente el agotamiento de los partidos políticos tradicionales, también hay nuevas emergencias generacionales que por mucho que vean un partido político bien organizado, transparente, no creen en ello. Los partidos políticos hoy día son instituciones con baja credibilidad y de baja confianza, y por lo tanto la gente opta y vota por independientes, por actores movimentistas. ¿Qué es lo que está pasando? De hecho, para terminar esta respuesta, no sé si cuánto nos queda, pero de hecho hoy día, si usted revisa todos los candidatos que ya están aprobados para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre, usted se va a dar cuenta que ninguno va a poner en sus afiches, en sus eslogans, en sus redes sociales el partido al cual pertenece. Incluso muchos se van a salir del partido para presentarse como independientes. Pero no es que lo hagan porque sientan que tienen que salirse del partido político, pero lo hacen porque, como estamos hablando, hoy día la gente todavía tiene distancia y desconfianza de que tú pertenezcas a un partido político. Sin embargo, y con esto termino, de verdad, creo yo que el proceso hay que hacerlo por dentro. Y esto tiene que ver un poco con lo que está pasando en Colombia, y me gustaría también que dialogramos en ese sentido, ¿no? Las crisis políticas hoy día se viven, claro, es fácil decir que los partidos están en crisis, es muy fácil decir, por ejemplo, que están agotados, que las élites están agotadas, cosa que es cierta, ¿no? Hay un agotamiento de todo tipo, hay corrupción, hay clientelismo, todo eso está aceptable, pero la renovación de las instituciones políticas no va a ser desde fuera, va a ser desde dentro. Esto es como la vieja historia del tango. Piazzolla renovó el tango desde dentro del tango, no desde fuera del tango, si no habría sido otra cosa. Nosotros no podemos renovar la política desde fuera de la política. Eso es ilusorio. Entonces yo creo que aquí estamos en un momento de transición, de modificación, de evolución, pero para volver a la participación política con los partidos, digamos. No me imagino otra manera en que el Congreso se pueda organizar, ¿no? ¿Queremos un parlamento que tenga mayor democracia? Por supuesto que sí. ¿Queremos un parlamento más participativo, más democrático? Por supuesto que sí. La pregunta es ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Las élites tradicionales están agotadas, de acuerdo. ¿Hay que jubilarlas? De acuerdo. Pero eso no quiere decir que va a venir aquí un ente abstracto, independiente, que tú no sabes el domicilio que tiene, a tomar decisiones. Eso no puede pasar en ninguna parte, porque ¿cómo vas a organizar la democracia? Los regímenes políticos necesitan actores consolidados, o por lo menos definidos y delineados. Bueno, Pedro ha pedido la palabra y luego Bernardita. Gracias, Lucho. A ver, Patricio, gracias por tu participación aquí. Excelente tu intervención, pues tú eres chileno y ves allá realmente lo que está sucediendo. Nosotros pues lo vemos desde acá, pero para nosotros es muy importante pues, lo que está pasando en Chile. En días pasados, aquí invitamos a un escritor y político colombiano, Juan Carlos Flores, que tiene un libro que se llama Los que sobran. Al principio, pues nosotros pensábamos que seguramente estaba refiriéndose a la canción de los prisioneros, el baile de los que sobran. Y esta pregunta, pues dado que tú también estás hablando de música, que traes a Piazzolla aquí a la palestra, pues también se me ocurrió pues preguntarte, partir, digamos, de la relación de la música con la política en Chile, porque el baile de los que sobran,
pues nosotros lo conocimos aquí. Recuerdo que aquí se conocieron los prisioneros con un concierto que se hizo aquí en el Campín, y ellos vinieron, y fue esa canción pues pegó mucho, y esa canción pues tiene un contenido político grandísimo, ¿no? Que el año pasado o el antepasado, cuando comenzaron los movimientos estudiantiles en Chile, la reivindicaron, y creo que la Así volvieron es. a poner en la palestra, y aquí en Bogotá también, aquí en Colombia también. De alguna manera se comenzó a hablar de los que sobran, y sobre todo un llamado a la juventud, un llamado a los estudiantes, un llamado pues a la cantidad de personas, digamos, que están en el circuito económico, pero que sobran, ¿no? Que sobran de la misma manera como lo plantean allá los prisioneros en 1986. Incluso estaba Pinochet en el poder cuando ellos sacaron esa Así es. canción. Así es. Y esa fuerza, digamos, o ese contenido tan grande que tiene, de alguna manera está vigente. Y estaba vigente para nosotros, que la pregunta que le hacíamos a Juan Carlos Flores, o que le decimos y que no lo aceptó de esa forma, es si esa gente que sobra es la gente que nosotros, que se llama aquí en Colombia la primera línea, la que en Chile también de alguna manera era la primera línea del Ecuador, la primera línea de Francia, las primeras líneas que están emergiendo, sobre todo de gente joven que está sobrando en el sistema económico, ¿no? Entonces mi pregunta es hacia eso, o sea, la pregunta es sobre todo si esa salida política que les dieron a ustedes allá en Chile, que le da a la gente, sobre todo la gente joven. Yo recordaba que hace, no sé, en el 2011, apareció una figura juvenil, una muchacha, Vallejo, del Partido Camila Comunista, Vallejo, diputada. que Sí. tenía una fuerza grandísima, un discurso muy grande, y creo que de alguna forma tiene que ver con lo que está pasando en este momento. O sea, esa juventud que está emergiendo, y esa juventud que llega, digamos, a que se cambie la constitución chilena, ¿no? Tiene que ver con todo este movimiento que viene desde allá, porque de alguna manera hay como un movimiento que se ha venido gestando todos estos años. Yo diría que después de los prisioneros, ¿cuánto llevamos? Como más o menos 30 años, y por debajo de cuerdas se está gestando algo que por fin, ojalá, con esta constitución que ustedes allá van a cambiar, o que esta constituyente que piensan cambiar, ojalá cambie, y de alguna manera eso sea un referente para nosotros aquí en Colombia. Esa es la pregunta, Patricia. Sí, claro. Bueno, sobre los prisioneros, tú le preguntas a alguien que es de la generación de los prisioneros. Para mí es como que me hablaran de, no sé, para la generación de los 60 de los Beatles, con toda la exageración que eso puede sonar, pero los prisioneros son eso, representan la voz de los 80, más que, primero, antes de los que sobran es la voz de los 80, es decir, una generación como la nuestra, que un poco llevó el peso de la resistencia contra de los milicos en Chile en la década del 80, y ahí nacen los prisioneros, en esa resistencia, en ese clima, ¿no? En la marginalidad de sectores sociales de Santiago postergadísimos, de poblaciones como por la de San Miguel, un sector de Santiago donde ellos nacen. Por lo tanto, ellos saben muy bien de qué están hablando cuando hablan. O sea, representan fielmente un poco esa idea de una voz juvenil, generacional, que tiene los mismos sueños que tienen los que hoy día están en esta otra etapa, ¿no? Y claro, yo creo que estamos en América Latina, Pedro, no estamos en Europa. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que la brecha de inequidad es justamente entre los que están adentro y los que sobran, digamos. Y esa brecha de los que sobran no va a ser, primero es una brecha que padecemos todos los países de América Latina, no solamente de América Latina. Ojo, Estados Unidos es un país que tiene un altísimo índice de inequidad social también, y de brecha de ingresos. Por lo tanto, también allá hay que sobrar, ¿no? El movimiento de George Floyd también representa no solamente un problema racial, sino también un tema de los que sobran, ¿no? A propósito de quiénes sobran y quiénes no sobran en el sistema. Por lo tanto, yo con esto quisiera decir que no va a ser la constitución nueva
la promesa de sacar a los que sobran de donde sobran, pero sí es el otro intento histórico en el que estamos, ¿no? Porque yo creo que aquí estamos hablando de un ciclo histórico. O sea, yo creo que con la Constitución se cierra completamente el ciclo histórico de lo que se inaugura con la transición a la democracia y las fuerzas democráticas de centro-izquierda. Y viene otra historia ahora. Y en esa otra historia no está garantizada que saquemos a los que sobran de ahí del hoyo. Sin embargo, tampoco, digamos, pero también la idea es seguir en esa lucha, ¿no? Ese es un poco el punto, ¿no? Porque, insisto, la brecha de inequidad que vivimos en América Latina, en Chile, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Perú, ¿no? Donde las condiciones realmente son, o sea, la inequidad sí tiene una brecha enorme, no la vamos a resolver necesariamente en un periodo de corto plazo. El modelo tiene que ser muy inteligente, como para poder transformar la sociedad en la que estamos hoy día. Entonces, yo no quiero con esto ser pesimista, pero tampoco quisiera que la gente se forme las expectativas. Yo creo que la participación va a ser importante. Yo creo que más actores involucren es muy importante. Que se visibilicen nuevos actores, que las mujeres se tomen el poder es hoy día esencial, ¿no? Porque esos, y perdona que la respuesta sea por ese lado, los que sobran, como dicen los prisioneros, no sobraron solamente porque el modelo falló, sino que también sobraron o sobran por la insolidaridad nuestra, llamémoslo así, metámonos todos en el saco, por el poco cariño, por la poca empatía, por la poca cercanía que sentíamos con las personas que no participaban del sistema. Entonces, por supuesto que la salida hoy día de la nueva Constitución es una esperanza, pero también no podemos transformar la nueva Constitución en la promesa cerrada de que los que sobran van a dejar de sobrar. Yo creo que es importante pensar con mucho cuidado, con muy poca emocionalidad, pero con mucha también empatía, pensando que el modelo tiene que ir hacia allá, a eso que tú dices que el prisionero habla, ¿no? De los que sobran, ¿no? Porque el Chile de los prisioneros, de los que sobran, ya lo cantaron también estos chicos que estaban en la Revolución Pingüina del 2006, como decíamos, ¿no? Acuérdense que hablamos de que eso comenzó por la educación pública. Bueno, los prisioneros le cantaron justamente a eso, ¿no? Le cantaron a esto de los 12 juegos, ¿no? Que los 12 juegos, es decir, en Chile tenemos la educación que va de primero al año 12, digámoslo así, de primero a octavo y de primero medio a cuarto medio, eso es 12 años, ¿no? Le cantan a los 12 juegos, y los 12 juegos es la promesa que la educación te va a redimir, te va a sacar de la pobreza, te va a participar en el mercado, te va a proveer de buenos servicios. Toda esa es la promesa que no se cumple y que no se pudo cumplir con la educación pública. ¿Seremos capaces con la nueva Constitución de tener un sistema de educación pública que cumpla la promesa? Eso yo no puedo estar, yo creo que nadie está en condiciones de responderlo hoy día, pero la idea es buscar esa salida, sin duda. La Bernardita quería decir algo, creo. ¿O no, Luis? Sí es, Bernardita, tienes tú la palabra. Hola, un gusto estar aquí, yo también desde Viña del Mar, de Chile. Mira, solamente quería, bueno, agradecerle a Pato por la invitación, hemos estado lo más entretenida con la Vero Moreno, que está también a mi lado. Ambas compañeras de Patricio en la universidad, ambas formamos parte del mismo movimiento y de las organizaciones que trabajamos durante la época de la dictadura. Y yo diría, mira, y volviendo a Allende, porque yo trabajo además con la senadora Isabel Allende, y hoy día me decía, ¿te acuerdas en qué parte Salvador Allende propuso una nueva constitución para Chile? Y sí, pues, efectivamente, el 5 de septiembre de 1972, Allende tiene un discurso magnífico convocando a Chile que hay que hacer una nueva constitución. Y quiero retrotraer todo eso a propósito de lo que recién decía Pato, porque la verdad, y también contarles que durante todo el tiempo, todas las protestas en las distintas etapas también que vivimos en la dictadura y durante los periodos de la concertación, y por supuesto en los gobiernos de Piñera y en el estallido social, el único político que siempre está es Salvador Allende. Y el otro día
estaba yo también en un debate que invitaron a la senadora. Se publicó un libro que se llama Los dos funerales de Allende, el que se hizo anónimamente para la dictadura y el que después se hizo cuando recuperamos la democracia el año 90, ¿no? Y ahí hubo un cura, el cura Felipe Berríos, que de los pocos curas magníficos que van quedando, y dijo que a él lo que más le había sonado cuando había comenzado este proceso que estamos iniciando con la construcción de la nueva Constitución es que ahí se estaban abriendo las grandes alameas que decía Allende. Entonces, lo de Allende es como un proceso así bien potente en ese sentido, porque Allende lo que hace es poner la democracia y socialismo como dos cosas indisolubles. O sea, sin democracia no hay socialismo. Ese, por lo menos, y es la lección que nos quedó a nosotros los chilenos. Por eso que Allende sigue tan vigente, y por eso que Allende internacionalmente, la senadora muchas veces me ha contado que cuando ella iba conociendo líderes mundiales, todos le decían que el suicidio de Allende en La Moneda, el entregar la vida por la democracia, había sido tan potente para ellos que por eso ellos habían ingresado a su respectivo partido socialista, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en Chile es que hemos vivido un profundo proceso de transformación de aquello. Y todo lo que ha sido es una lenta ampliación de la recuperación democrática. Y para mí, que soy de la generación del 80 y que lo único que queríamos, nosotros no queríamos el socialismo, nosotros queríamos recuperar la democracia. Eso era lo único que queríamos porque no nos daba para más. Y viviendo en lo que vivíamos, lo único que queríamos era eso. Entonces ni siquiera nos imaginábamos cómo iba a ser la cosa económica, ni la AFP, ni la ISAPRE, ni nada de eso. O sea, lo único que queríamos era que se fuera Pinochet. Imagínense que nosotros tuvimos a Pinochet de senador vitalicio. Nosotros hasta que en el primer gobierno de la Bachelet recién se acabaron los senadores designados. Entonces, de todo eso se olvidan cuando hablan de los 30 años, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, si uno sigue todo ese proceso, también es cierto que pasaron montones de cosas de corrupción, por ejemplo, que pocas veces se conocen afuera porque Chile sigue pareciendo un país donde hay poca corrupción. Seguramente comparativamente con otros países, si uno lo pone por caso, uno podría decir sí, hay mucho menos corrupción y se han hecho muchas leyes para evitarlo y cada vez intenta y la gente más alega contra eso, pero eso también fue desgastando a la Concertación y al Partido Socialista y a los valores, y siempre está esta cosa, pucha, pero no podemos cambiar tanto, ¿no? Y siempre hemos tenido una derecha feroz y una derecha que nos tranca los proyectos hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy tenemos problemas en la Constitución que nos dejaron ellos, que la hemos modificado una y mil veces, pero sigue siendo la misma. Entonces, yo personalmente pienso que la transición a la democracia no ha terminado y que va a terminar cuando tengamos la nueva Constitución. Y ahí recién vamos a poder agarrar el hilo de lo que dejó Salvador Allende pendiente. Uno lee los discursos, el programa, las propuestas, es alucinante, claro. El gobierno de Allende, hay que decirlo, que fue un despelote en lo que significa el tema económico, fue un desastre, teníamos una inflación, todo lo que, pero también estaba todo lo que pasaba con la derecha, o sea, nosotros teníamos una derecha feroz, que todo el desabastecimiento, los gringos, mire, hoy día leía, ayer dieron un programa en la televisión chilena, jamás se había dado una cosa así, imagínense todo los años que ha pasado, nunca se había dado una película que se llama La Batalla de Chile, que es la famosa de Patricio Guzmán. Primera vez que se da en televisión abierta. Fue ayer trending topic, todo el mundo la vio, no sé qué, hoy día todo el mundo la comentaba, y sin embargo, el Mercurio y la Tercera, en la portada de hoy, ponen el 11 de septiembre norteamericano, no el nuestro. Entonces, imagínense cómo seguimos con el tema tapado de esto. Pero, sin embargo, Allende estaba en el estallido social. Allende estuvo en todas las protestas y todos los jóvenes hablan de Allende.
Entonces, es alucinante lo que significa Allende en ese sentido respecto al momento que estamos viviendo y lo que puede pasar. Y es también alucinante porque estos mismos cabros que habla Patos del Frente Amplio, esta misma gente viene de padres del PS, padres comunistas, pero que claro, buscan, y esta misma gente pudo llegar a constituirse como fuerza política porque la Concertación logró que se eliminaran los quórums suficientes y el sistema binominal. El sistema electoral. ¿Se fija? Entonces, nosotros mismos, lo digo aquí siendo yo socialista, nosotros mismos hemos hecho posible que ellos nazcan, que ellos crezcan y que nos, y disculpen la expresión muy chilena, que nos saquen la cresta y que piensen que nosotros deberíamos irnos a punta del cerro. Y hoy día el candidato Boric, ahí hay un matiz que quería comentar a propósito de lo que dijo Pato. Cuando fue ese famoso acuerdo, el Partido Comunista no firmó. Y el único que estuvo ahí, en realidad, fue Boric. Y a Boric le sacaron la mugre. Después, al otro día, todos los del Frente Amplio dijeron que esto era un acuerdo espurio y no sé qué. Y nuevamente, como chilenos, logramos un acuerdo institucional para salir de este jaleo. Porque si no, esto no sabíamos, o sea, la derecha estaba aterrada, hay que decirlo, ¿eh? O sea, estaban, pero es que ya no la podían creer lo que estaba pasando, porque como que de repente les estalló todo, y la pandemia los salvó, hay que decirlo también, porque esta cuestión era una efervescencia alucinante, y de repente llega la pandemia y bajó todo, ¿no? Bajó todo por una cuestión obvia, ¿no? Pero todo esto es como una acumulación. Y por otro lado, hay que decir, la Concertación cuando llegó el año 90, aquí estábamos cerca del 40% de la pobreza. Hoy día llegamos al 8%, o sea, el cambio fue radical, pero claro, el modelo no lo pudimos cambiar. Entonces no pudimos cambiar la FP ni la ISAPRE, entonces la extensión que se produjo en la educación, hoy día todos entran a la universidad. En la época que nosotros éramos privilegiados los que estábamos en la universidad, ¿cachai? Hoy día hay la explosión que se produjo de la nueva generación universitaria respecto a padres que no habían sido profesionales, que eran de clase media baja o pobres. Eso ha sido un salto gigantesco. Entonces, todo eso no importa, todo eso como que no hubiera pasado. Lo que fue la ampliación, la vivienda, pero claro, unas viviendas de mierda, pues hay que decirlo, ¿no? No buenas, pues como deberían ser. Recuerdo perfectamente un discurso del ministro de Cultura de la época, en un acto también que tenía que ver con Allende, y él dijo que lo más increíble es que el tipo de vivienda que había en la época de Allende no se comparaba con la de hoy día. O sea, recién este año creo que hemos recuperado el cantidad de metros cuadrados que tenía una vivienda social en la época de Salvador Allende. Entonces, los avances que hizo Allende desde el punto de vista social son prácticamente los mismos que tenemos hoy día en estándar, comparativamente. ¿Se fijan? Entonces, muy loco todo eso, por ejemplo, todo el tema del litro de leche. Nosotros teníamos desnutrición infantil, hoy día tenemos obesidad infantil, y el litro de leche se sigue entregando. En todos los gobiernos no se paró nunca, en la dictadura tampoco. ¿Se fija? Entonces, Allende es una figura, yo creo que fundamental en la historia política chilena. Y desde ese punto de vista, lo que él instala con esto del socialismo y la democracia es que se hace, hoy día uno diría global, pues, como un socialista global, en ese sentido. Pero bueno, ese era mi comentario. Gracias, Bernie. Muchas gracias, Bernardina. Bueno, Bernardita, yo tengo Bernardita, disculpa. Tengo dos preguntas. Una es, ustedes que han sido el gran laboratorio del neoliberalismo, que ha colocado el gran tema de inequidad, que pues, vivimos todas las sociedades latinoamericanas y nosotros somos los más inequitativos del continente y del mundo. Así es. ¿Qué nos pueden contar ustedes de ese debate en Chile? Y bueno, ese debate de equidad,
cómo transcurre en Chile. Sí. Y la segunda, en la Sí. cual Mario va a meter más temas, es, bueno, ¿cuáles son las grandes coordenadas, a juicio de ustedes, de la constituyente? O sea, ¿cuáles son las coordenadas que se están jugando ahí? Bueno, mira, respecto del debate de la inequidad, o de la equidad, digámoslo así, si bien es cierto, es el punto donde se hace crisis, o uno de los grandes forados del modelo, es un debate que siempre ha estado en los círculos académicos, ¿no? En las discusiones de comité, en el mismo parlamento. ¿Y cuál es el punto acá para un poco sintetizar el tema de la equidad? Yo creo que a propósito de la gestión del modelo, nosotros también, y cuando digo nosotros, toda la centroizquierda chilena también se dedicó a focalizar el gasto, llamémoslo así. Y focalizar el gasto significa hacer, en la práctica, es, digamos, tú aplicas la formulita y dices a dónde tengo que ir lo más específicamente posible para gastar lo menos posible. Ese es el concepto de focalización. El concepto de focalización no es generoso. El concepto de focalización es egoísta. De suyo, por definición, es controlar el gasto. Si no, no se hablaría de focalización. Entonces, cuando se ha querido controlar la brecha de equidad por la vía de la focalización, por la vía de las medidas redistributivas, no alcanza. No alcanza porque, entre otras cosas, ¿no es cierto?, cuando tú no tienes el sistema al cual le provee los recursos necesarios, tú lo que tienes es pequeños parches allí donde está saliendo el agua, ¿no? Esa es como la gran fórmula de cualquier modelo redistributivo. Y el problema que tenemos acá es que la gran mayoría de las personas que están que accede a los servicios por la vía de instituciones públicas, educación, salud, fundamentalmente, obviamente no puede ser focalizada en ese nivel. Entonces, ¿qué pasa con el estallido social a propósito del problema de la inequidad? Con el estallido social, en el Parlamento, dada la debilidad de la figura presidencial del presidente Piñera, porque se debilita políticamente, entre otras cosas porque sus mismos partidarios le quitan mucho apoyo, en el Parlamento se empiezan a generar acuerdos, especialmente en el Senado, para poder poner o imponer una agenda de transformaciones sociales durante la crisis. Es decir, estamos hablando de una agenda de transformaciones económico-sociales mientras está el estallido social y mientras está la pandemia. Una de esas agendas que se empieza a debatir a propósito del protagonismo del Partido Socialista es el tema de la universalidad, ¿no? De cómo construimos una agenda digamos, de garantías universales en distintos sectores, ¿no? Algo que a la derecha jamás le va a interesar y por supuesto que la derecha nunca va a permitir. Ese debate se lleva al Parlamento, no se logra, no termina por cuajar, pero se instala desde ya el problema de salario básico universal o ingreso básico universal, como tú le quieres llamar, y acceso universal mínimo a cuestiones como la salud y la educación, lo que la anterior presidenta del Senado, hoy día candidata a presidencial, llamó los famosos mínimos comunes para ponerse de acuerdo en una transición del modelo, ¿no? más que tomar decisiones específicas, digamos, cómo el Senado y la Cámara de Diputados en una gran imposición de una agenda establecen correcciones de urgencia al modelo, porque la pandemia, como dice la Bernardita, maximizó la crisis social, que es lo que le pasó a ustedes también, lo que le pasó a Argentina, lo que le pasó a todos los países de América Latina, ¿no? Maximiza la crisis que ya venía. O sea, si teníamos un problema de equidad, hoy día con la brecha, con la pandemia, esto se agudiza. Es decir, la pandemia desnuda la debilidad del sistema hospitalario de urgencias que tenemos en todos nuestros países, ¿no es cierto? La desnuda de manera también hasta patética, diría yo, ¿no es cierto? Donde ya se habla de, ya todos los ciudadanos de a pie, como dicen ahí en Colombia, saben lo que es una cama UCI. ¿Y por qué aprendimos todo qué es una cama UCI? Porque obviamente nos podíamos morir si no había una cama UCI disponible en el sistema hospitalario público. ¿Y cómo aprendimos eso? Porque empezamos a ver cifras de que faltaban camas UCI en toda la red hospitalaria del país. ¿Qué podíamos hacer? Tener recursos para poder comprar camas UCI y poder instalar una cantidad tal que fuera la oferta
que equivaliera a la demanda, en este caso por la crisis sanitaria, ¿no es cierto? Eso desnuda un problema con el sistema, que el sistema que ya venía conocido como inequitativo, como deficitario, hoy día lo desnuda. Entonces ya se hace demasiado evidente que el sistema público no está en condiciones de responder a las necesidades esenciales de supervivencia de una sociedad hoy día que además está más empobrecida, porque la Berni tiene toda la razón, la concertación saca de la pobreza a una alta porcentaje de la población chilena, pero hoy día con la pandemia nos volvimos a empobrecer, ¿no? Entonces, el problema del debate de la equidad o inequidad tiene que ver con cómo enfocamos políticas públicas, o políticas, digamos, del modelo, que sean solidarias. Si esto ya está dicho por los expertos también, digamos, no por los economistas sensibles, llamémosle así, ¿no? Aquí lo que hay que ser es solidario. Es decir, no se trata de tener un modelo que sea inteligente para el crecimiento económico, porque ya se sabe que el crecimiento económico favorece en primer lugar a quienes tienen la capacidad de crecer. ¿Y quienes tienen la capacidad de crecer? Bueno, las empresas que manejan el capital, digamos, los grandes capitales. El resto agarra un poco de donde puede, se acomoda en el sistema crediticio le ayuda, sin duda, el sistema crediticio que hoy día también está entrando en una crisis a propósito del problema de las AFPs. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema de la equidad? En la agenda de la nueva Constitución es probable que el gran debate, o uno de los 3 grandes debates que viene, sea justamente eso, el modelo. Porque aquí vamos a enfrentarnos a políticas universales versus políticas focales. De eso no hay vuelta. ¿Nos alcanza para tener un salario básico universal? Pareciera que si te ubicas en el Chile del 2005, todos habrían dicho, sí nos alcanza. ¿Y por qué no lo hicieron? Tony Judt, ese famoso teórico de la socialdemocracia, dice que es porque fuimos egoístas. No dice por otra razón. No hay razones técnicas para creer que teniendo superávit estructural, teniendo una capacidad de gasto social, no lo hubiésemos hecho. ¿Por qué fracasaron las socialdemocracias en el mundo? Por eso, por un enorme egoísmo en la toma de decisiones, por la influencia de las mentalidades neoliberales. Entonces, ¿de qué se trata ahora? Ahora que queremos hacer gasto universal, resulta que ahora nos dimos cuenta que tenemos la chauchera, ¿no es cierto?, la caja fuerte, y ahora no nos alcanza. Ahora que queremos eso. Entonces, el dilema consiste en cómo conciliamos una agenda de capacidad de crecimiento económico tal que además permita llegar a un gran acuerdo nacional para políticas de universalización. Fundamentalmente, yo diría pensión básica universal, salario básico universal y acceso a un tipo particular de educación y salud. Digamos, estas son las claves de lo que puede ser la salida de la crisis social. La pregunta es que ahora, con la pandemia, donde estamos más empobrecidos, probablemente sea ya tarde para que en el corto plazo tomamos esas decisiones. Mario. No, gracias, Patricio. Pienso que él responde muy bien todas esas expectativas al preguntarle a uno, bueno, ¿qué se espera después de 9 meses de trabajo en esa nueva Constitución de Chile, ¿no? Y paralelo a eso, ¿qué espera las elecciones de noviembre y cómo pueden influir los resultados de noviembre en la nueva Constitución? Porque hay un vínculo directo. Sí, sin duda. Entonces eso es importante ver qué va a pasar ahí, ¿no? Lo otro que me preguntaba una líder indígena del Cauca, que es estudiante mía, que me decía, pregúntale a tu invitado, a Patricio, o que nos cuente mejor a los colombianos quién es esa figura de Elisa Loncón, cómo llegó ella a ser presidente de esta convención constituyente, ¿no? Bueno, mira, yo detalles no tengo, o sea, conozco lo que conoce más o menos la persona que lee prensa y se informa, pero sí te puedo decir que primero es colega, ¿no? Ella es profesora, es lingüista, es doctora en lingüística y eso a mí me llena de orgullo, digamos, porque yo creo que es una persona que viniendo de una cultura, para mí los mapuches, me permiten los antropólogos expertos, para mí los mapuches son una verdadera civilización. O sea, a muchos se asustan con eso porque dicen, no alcanza para civilización. Creo que desde el punto de vista cosmogónico son una civilización. Pero lo que quiero decir es que Elisa Loncón es electa la presidenta de la constituyente porque también hay un ambiente, y en esto yo creo que es importante volver a estos elementos. De alguna manera comenzamos la conversación.
La democracia no puede dejar de tener rituales. A mi juicio, la democracia tiene que tener valores ritualísticos esenciales, sagrados casi, ¿no? Y hemos transformado la democracia en un juego electoral bastante, como decíamos, de gestión procedimental. Yo creo que lo que pasa con la Constitución, más allá de todos los errores y debilidades que se le puedan achacar hoy día, especialmente debilidades técnicas, debilidades académicas, todo eso que habla la derecha, que ahí llegó el pueblo, que no tiene idea de cómo se hacen las leyes, todo eso, más allá de todo esto, lo central es que la constituyente recupera un sentido de que el ejercicio democrático, porque se amplía la participación, recompone y recupera esa sensación de un ritual sagrado. Eso para mí es central. Por supuesto, esto no lo van a decir los medios de comunicación más poderosos, por así decirlo, ¿no? Porque a ellos les interesan los números. Pero creo que Elisa Loncón representa un poco eso, representa recuperar ese sentido de reparación histórica que en Chile tenemos con los pueblos originarios, con las mujeres y con muchos otros tipos de expresiones que emergieron en el primer decenio de este siglo XX y que de alguna forma simboliza Elisa Loncón como presidiendo la constituyente. No es que sea mayoritaria el sector o los representantes mapuches en la constituyente, no es para nada eso, pero sí hay una impronta simbólica que creo que en Chile se recupera o nace por primera vez. Eso se quiere defender. Yo, a de otros, pienso que por mucho que se ataque a la presidenta de la constituyente por sus debilidades de algún tipo, yo creo que ella representa justamente esa alma que queremos muchos que renazca en Chile, digamos, ¿no? Esa alma alejada de la insolidaridad, esa alma alejada de los elementos que ven un país que solamente crece fríamente. Yo creo que es ese otro Chile, junto con filosófico y doctrinario de estas vertientes provenientes de las etnias chilenas y de grupos sociales históricamente postergados, que nutren necesariamente con nuevos argumentos el debate constituyente, porque hay un debate importante acá, que es un segundo debate. La constituyente o la constitución chilena, ojalá no la hagan los expertos constitucionalistas, sino que la hagan realmente los fieles representantes que fueron electos para eso. Porque aquí hay un elemento clave, y es hacia dónde conduces la constitución, hacia dónde conduces Chile, si creemos realmente en este proceso. Y en ese sentido, Elisa Loncón representa eso, digamos, representa un poco esa llama distinta, esa llama que no se había visto en años en este país y que por fin aflora, digamos. Es, nuevamente, por supuesto, como todo elemento ritualístico, es una promesa de trascendencia que esperemos que en la medida que se va materializando en instituciones, en organizaciones y en leyes, ¿no? Va tomando una forma que no es esta que tiene ahora. O sea, no nos imaginemos un Chile como está la constituyente hoy día, por supuesto que no, pero tampoco me quiero imaginar un Chile como el que hemos tenido, digamos, con esta cosa de brecha, de inequidad, con esta cosa entre ricos y pobres, con esta cosa clasista. No, hay que imaginar necesariamente otro Chile. Yo creo que eso es lo que se necesita, y Elisa Loncón yo creo que representa eso. Muchas gracias. Lucho. Pato, ya para irnos, porque ya allá Pato sí. Ya va a tener las 9 de la noche. Entonces, yo propongo una última pregunta, y si hay comentarios, y bueno, para ir cerrando, ¿cómo está ese debate político próximo? O sea, también para que nos cuentes un poco cómo, quiénes están compitiendo, cuáles son como sus matices. Ya tú nos has mencionado ya un poco toda esa emergencia ciudadana, pero que también tiene muchas, digámoslo, mucho del debate partidario también, digámoslo, que eso también sigue jugando. Entonces, ¿cómo está ese debate hoy en Chile? Bueno, estamos en un terreno sin duda expectante. Ya no solamente estamos hablando de un clima de constituyentes y clima pandemia y clima post estallido social, estamos hablando también de un mundo súper hiperconectado, como les pasa a todos nosotros y a ustedes también, ¿no? Ser un mundo donde la comunicación de los símbolos políticos, así como otro tipo de símbolos, se establece de manera instantánea y se movilizan
discursos y contenidos todo el día sobre cosas. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que el desafío de estas elecciones tiene mucho que ver con la manera en que los chilenos y las chilenas vamos a ir a votar esta vez, digamos. Y no me refiero a quién vamos a elegir, por quién vamos a votar, sino que la manera en que nos comenzamos a involucrar en los procesos políticos. Yo creo que Chile también, así como está en estos procesos complejos, también está hiperconectado. Y eso hace que haya ventajas generacionales en un sector y desventajas generacionales en otro. ¿Por qué digo esto? Porque quiero partir por ahí para tu pregunta, porque el candidato del Frente Amplio y del Partido Comunista, que es la alianza de Apruebo Dignidad, así se llama la coalición que ellos han establecido, es Gabriel Boric, como mencionó Bernardita, y Gabriel Boric es un líder de los pingüinos, que luego viene de esta generación nueva del 2011. Ellos son generacionalmente, tienen un muro, generacionalmente es difícil traspasar ese muro, y porque no es solamente este etos del que ya hemos hablado, de criticar a la concertación, de criticar la transición, de ver, no solo por eso, sino que porque efectivamente creo que pesa lo generacional. Lo generacional hoy día es un modo de vivir, vamos. Y por otro lado está todo el proceso de las candidaturas de lo que hoy día queda de la centroizquierda política chilena, que es se mantiene en la alianza entre la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, más los partidos que han estado siempre al lado, que son el Partido por la Democracia y el Partido Radical, se suma el Partido Liberal, y todo eso hace un referente que en principio parece más tradicional de la concertación, en principio, pero ojo, la representante hoy día de esta coalición es Jasna Proboste. Jasna Proboste acaba de renunciar a la presidencia del Senado, es una líder demócrata cristiana, pero no es cualquier líder demócrata cristiana, es una líder que tiene una carrera política de luchas electorales de larga data, de grandes triunfos y grandes derrotas, y ha persistido en el tiempo. Es una mujer de mi generación que además tiene una raigambre étnica, porque la familia por parte de su mamá es de la etnia diaguita, que es una etnia que está hacia el centro norte de Chile, que ya prácticamente no existe, pero existen, digamos, ancestros aún allí, y que además es mujer, es la única candidata mujer, y que además se forjó en las luchas de la transición a la democracia. Es decir, conoce un poco este Chile nuevo y el Chile del cual estamos transitando. Y en el lado de la derecha existen dos candidaturas fuertes. Una es la que ganó la primaria de la derecha, que son con los partidos tradicionales de la derecha, la UDI, Renovación Nacional y los movimientos independientes de derecha, de Evópolis, y tienen un candidato que es el candidato que representa la continuación de la imagen del presidente Piñera, ¿no? Ese neoliberalismo del que estamos hablando, que tanto quisiéramos sacudirnos hoy día. Y más a la derecha existe una candidatura de José Antonio Kast, que es el líder de un movimiento que se llama Partido Republicano, que representa un poco esa savia pinochetista nostálgica, pero que tiene, como bien decía Mario al principio, tiene todavía seguidores. Entonces hay cierto Chile que aún no cambia o se resiste a cambiar, sin duda. Y esa es un poco la contienda que vamos a ver en noviembre, a estos 4 candidatos que van a tener que pasar a una segunda vuelta para ver quiénes pasan. Está, en principio, a nivel de sondeos, Gabriel Boric está punteando en las encuestas, pero como sabemos bien, los sondeos son relativos, está marcando entre el 17 y el 19% de preferencias, lo que es bastante, y seguido está el candidato a la derecha de la continuidad de Piñera, y tercero va la candidata de la antigua concertación, que es Jasna Proboste. Entonces, estamos en un escenario donde todavía formalmente no se lanzan, digamos, la campaña comienza el 22 de septiembre, recién, las campañas formales, donde tú puedes hacer proselitismo, qué sé yo, pero el debate hoy día está álgido, está candente, ya están desatadas las candidaturas al Senado, en las circunscripciones donde se puede, y todas las candidaturas de diputados, y por supuesto hay una renovación de nombres impresionante, y eso es lo más atractivo, Lucho, de lo que viene, digamos, ¿no? Hay muchos nombres nuevos y a mi juicio eso es lo que le va a hacer bien a la política hoy día, esta cantidad de nombres nuevos, y yo soy de los que creo que hay que jubilar a varios de los nuestros.
Bueno, Con todo Mario, respeto, no lo digo por el tema de la edad, lo digo por el tema del apernamiento en el poder, que es distinto. Una pregunta así rápida, a propósito de lo que dices. Estoy leyendo aquí un comentario que hace Chantal Mouffe, la teórica belga. Dice Sí. que imaginar a Petro en Colombia y Boric en Chile sería un avance formidable para la política democrática en América Latina. ¿Tú crees que eso es posible? Yo no coincido con Chantal Mouffe sobre esta afirmación, no porque no crea que es importante. Yo creo que Boric es un gran líder político, es un gran líder de transformaciones, pero también creo que Jan Proboste lo es. Vamos, yo no veo que no lo sea. Lo que pasa es que, insisto, lo mismo. Si no se renueva la política desde dentro, va a ser muy difícil. Aquí lo que van a ver, mira, a ver, para hacerlo, Pedro, quiero ir al grano con esto. Yo no quiero, de verdad, yo no quiero que pase lo que pasó en España, donde Podemos termina siendo, claro, un acomodo de una alianza con el Partido Socialista, pero más que eso, digamos, hoy día está en... Digamos, yo creo que el tema acá es otro. Digamos, no hay que estigmatizar ni poner fetiches en los liderazgos que consideramos, digamos, ya a priori derrotados. Yo creo que aquí la transformación no va a venir de solo un sector. Y yo sigo insistiendo en eso. Eso por supuesto, es discutible, Pedro. En Colombia es lo mismo. El debate sobre el petrismo es con quién va a hacer alianzas para hacer transformaciones y acuerdos para poder hacer grandes modificaciones a lo que se necesita. Porque por ganar una elección la podemos ganar. Hay un sector radical que ofrece la utopía nuevamente, puede ganarla. Pero eso no quiere decir que el nuevo orden que se imponga vaya a establecerse con una cierta sensación de durabilidad, porque aquí el problema que tenemos es cómo ponemos un nuevo orden político, social, institucional que tenga una estabilidad en el tiempo, que sean los próximos 40 años por lo menos, y ojalá en una vía ascendente de cambios y transformaciones en búsqueda de la equidad. Y yo creo que Boric representa muy bien una parte de las transformaciones, pero no las representa todas. Yo creo que Boric es un gran líder, pero no representa la capacidad transformadora completa. Entre otras cosas, porque no está claro cómo sus aliados van a comportarse en el proceso que viene en adelante. Porque si gana Boric, el aliado formal que tiene es el Partido Comunista. Y el Partido Comunista tiene de un poco de todo, tiene un poco aquí y un poco allá, como todos, digamos. Todos los partidos cometemos y cometen errores. El problema es que cómo tú defines una cancha y estableces en esa cancha ciertas reglas y empiezas con todos a jugar en esas reglas y no traicionar las reglas. Yo creo que lo fundamental aquí, más que tener ese discurso de que yo prometo las transformaciones, es que lo que yo propongo, las nuevas reglas del juego, yo mismo no las traiciones. Yo creo que es eso lo que nos pesó a nosotros y es eso lo que está en juego ahora. Porque yo creo que entramos a un Chile el próximo año más pobre. Tenemos un déficit fiscal que se disparó. El endeudamiento chileno, a propósito del tema del modelo y todo esto, al cual no habíamos concurrido, hoy día lo copamos por temas de pandemia, ¿no? Hoy día hay un debate fuerte en Chile en este minuto sobre el problema del empleo. ¿Y sabes cuál es? Que la gente no está buscando empleo. Y la pregunta es, ¿por qué no está buscando empleo? Porque efectivamente la presión que hubo del acuerdo del Congreso para que el gobierno gastara más plata frente a la crisis fue tal que el gobierno empezó a gastar. Y además por razones electorales. Están las dos razones. ¿Qué está pasando hoy día con eso? Que hoy día la gente no está buscando empleo, porque está recibiendo el IFE universal, el ingreso familiar, el ingreso familiar que está proponiendo, que está entregando el gobierno para la crisis, ¿no? Que es de corta duración. ¿Por qué te menciono esto? Porque el problema es que vamos a recibir un país más pobre. La pregunta es, ¿cómo vamos a resolver los problemas de pobreza ahora? En democracia, en esta nueva democracia. Por eso yo creo que tiene que haber una alianza. Tiene que haber una conversación y una conexión entre la izquierda de Boric y la centroizquierda que representamos los partidos de la antigua concertación. Si no, no van a haber transformaciones. Yo creo que esto va a ser complicado. Esto no viene fácil. A propósito de la pregunta de Lucho, que cómo vienen las elecciones. Las elecciones pueden venir muy entretenidas, pero aquí lo que va a haber es un delicado escenario. Hey, Hugo, la apaga. Eso. Bueno, hemos tenido una gran
posibilidad de escuchar a Bernardita y a Patricio con su experiencia chilena y con esos mensajes de... Hemos abarcado casi medio siglo y nos quedan Uy, uy. muchas cosas interesantes. Bueno, Pato, Un abrazo. Bernardita, muchas gracias y seguimos en Patricio, contacto muchas gracias. y lo mejor para Chile. Un Nos abrazo ha para dado mucha Bogotá, para lucidez para Cali, para donde conocer lo estén. que Bueno, pasa en Chile. Para ese país Gracias, maravilloso. ¿Ah? gracias. Y gracias a todos quienes participaron y los esperamos la próxima semana en un encuentro de otro nuevo conversatorio, esta vez sobre el suicidio, ¿no, Felipe? No, lo cambiamos. La próxima semana el conversatorio que va a ser, tiene que ser sobre medicina alternativa. Ah, bueno, sobre medicina alternativa. Entonces esperamos la próxima semana. El conversatorio del suicidio, es un tema bastante de moda aquí en Colombia ahora, y a propósito de la pandemia, va a ser para el 2 de octubre. Listo. Eso los invitaremos, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Un saludo. Un abrazo. A todos los hermanos chilenos y También para seguimos en ustedes. contacto. Un abrazote grande, ¿ah? Bueno, muchas gracias. Saludos a Cristian Abrazos también enormes. y a todos por allá. Ahí les dejo una cancioncita. ¿Sí se acuerdan de esa cancioncita? Gracias, Luchito. Está buena, bonita. Esa emociona más que la de los prisioneros. Ah, esta es más clásica, Canta Inti Illimani, la original. Sí. Más allá del contenido, probablemente, es muy bella. Qué linda. Un abrazo. Chao. Chao, Pato. Chao, Bernardita. Bueno. Luis Eduardo y Mario, excelente. Voy a cortar la grabación. Qué buena conversa. Felicitaciones. Muy bueno. Sí, tuvimos un par de invitados maravillosos. Bueno, gracias a todos y un abrazote, Julio. Mira el comentario que Mario, los muy cambios buena, los hacen muy buena. en un corto periodo, o sea, en un largo periodo. Pero también la estructura exige tiempo y paciencia. Si no, se revienta. Chao, apreciadas y apreciados. Buenas noches, un abrazo, nos vemos el martes. Buenas noches, gracias. Chao. Chicas, chao. Chao. Recording stopped. Recording in progress. Recording stopped.